Hoy me dan el espacio para en 30 minutos tratar de contarles a ustedes esa evolución, incluso en paralelo de lo que es Athanator con la escena local. Porque en la medida que las bandas crecimos, los que llevamos ya pues 30 años o más en este rollo del metal en la ciudad, vimos cómo creció también la escena. Entonces esa historia de cómo se hacían los conciertos antes, cómo se hacen los conciertos ahora, cómo grabamos antes, cómo grabamos ahora, es una historia conjunta de bandas, y pareciera que fuera un copy-paste como los contratos de la apóstata aquí presente, algo así. Toda historia empieza siempre con un rayón en un cuaderno. Los que empezamos a escuchar metal en el colegio, primero teníamos esa idea de tener una banda y rayábamos los cuadernos, y las maletas eran con lapiceros rayadas con los logos de las bandas, y ese loguito que Alberto, ese loguito que estaba acá, devolvete por favor, ese fue la idea de la banda en un cuaderno en el grado 11. O sea, no sabía. ¿Qué año estamos hablando? 1989. En 1989 estaba cursando yo el grado 11 y uno boceteaba muchas cosas y uno tenía la idea del grupo, pero no sabía tocar ni forro. En ese sentido, lo primero que aparece es incluso una idea que en la última página de un cuaderno empezamos a colocar nombres, y Athanator estaba entre esa lista. Salió primero el logo que cualquier cosa. El logo de nosotros, pues ahí lo ven, esa es la evolución del logo, es el primero que boceteamos, este es el logo actual, es una evolución de lo que vemos en pantalla. Sí, ahora sí, estos fueron los tres locos que fundaron la banda. Los amigos del barrio, a Giuseppe, quien ahorita toca conmigo en Ultraviolence. Giuseppe yo lo conocí en segundo grado de bachillerato, ahora lo que llaman séptimo. Él era el único mechudo del colegio prácticamente. Entonces pues nada, nos dimos cuenta que por afinidad de pintas algo había detrás estaba la música, y desde eso desde el 86 somos amigos, una amistad pues bastante fuerte, inquebrantable a través de los años por la música. Guillermo fue el vocal y bajista original de Athanator. Lo conocí en el barrio, parcero del barrio, y empezamos a hacer bulla literalmente. Nuestro primer concierto fue en Santa Bárbara. Este concierto es muy especial. Aquí nosotros ya teníamos apenas 5 canciones, si es que a eso le podían llamar canciones, 5 temas ahí, pero nos movíamos en un circuito de bandas como Asalmatum, Holocausto, Skullcrusher. Inclusive lo más charro era que éramos muy parceros como en las bandas de por este lado, Juan, de acá de Belén y toda esta zona. Éramos como muy cercanos a ellos, y se gestó un concierto de 7 bandas de la ciudad de Medellín en Santa Bárbara, y nos invitaron. Nosotros fuimos una de las 7 bandas, y nosotros pues súper asustados porque pues apenas estábamos aprendiendo a tocar, y el baterista de Asalmatum en ese momento y de Skullcrusher era muy parcero mío, ahí nos encholó. La historia es que esto se hizo en el Coliseo Municipal de Santa Bárbara. Como ven, la precariedad de cómo se hacían los conciertos hace 30 años. La batería, ven, 2 bombos distintos, 4 tones distintos, incluso las sordinas son toallas higiénicas que ayudaban a amortiguar el boom del tom. Entonces se amortiguaban con toallas higiénicas. Sí, detrás mío hay un tipo sentado que está teniendo la base así para que no se caiga. Eso era una cosa de locos. El amplificador que ven allá es un amplificador de bajo hechizo, hecho en Medellín, Made in Medellín. No me acuerdo el de guitarra cómo era, pero la tarima era improvisada con ¿cómo se llama esto? Con teleras y ladrillos. Y todas las 7 bandas nos metimos en un camión de estos donde transportaban ganado, y ahí nos fuimos todas las bandas, y ahí llegamos todas las bandas con el sonido y todo. Eso es un paralelo importante en ver cómo
cómo ha crecido la escena. O sea, ese fue nuestro primer concierto. Ahora, si uno habla, bueno, Athanator, ¿dónde ha tocado? Pues podríamos incluso mencionar la tarima más importante en Colombia, que para todos ha sido Rock al Parque. Incluso tuvimos un reto muy complejo de tocar entre Destruction y Overkill. O sea, tocó Destruction, Athanator, Overkill. Eso fue una cosa bastante asustadora. pero ellos trataron como de, en su momento, o sea, el festival, en hacer un poco honor a la banda, o sea, nosotros en colocarnos ahí, pero fue muy difícil porque el aspecto técnico a veces es complejo entre bandas internacionales, porque a nosotros nos paran muchas bolas, todavía seguimos en esa batalla. Seguimos con lo que uno rayaba en el cuaderno. El primer demito, la primera grabación de Athanator se hizo en el sótano de mi casa en Manrique, con unos instrumentos bastante precarios, como vieron ahí. La grabación era en un murito más o menos de 1,70 m, colocábamos una grabadora, rec play y arranque a tocar. Como sonara eso, así se graban los demos. Pues esto es una muestra, Athanator es una muestra de lo que pasaba en toda la ciudad. Todo lo hacíamos con lo que tuviéramos, como una grabadorcita incluso como esta que está acá, una grabadora de periodista. Grabábamos los ensayos, le poníamos una carátula, esta carátula la dibujamos entre Giuseppe y yo, entre el baterista y yo, y fue la primer carátula, el primer demito que tuvimos. Luego integramos otro guitarrista. Estos manes, y se lo encuentran en la calle ahora, yo creo que le corren, yo creo que si ven esos manes por ahí, me van a atracar, nos van a matar. ¿Cuál sos vos? Este mancito acá, el del pelito del escamoso, eso, ahí está Juan Fernando Escobar, quien fue guitarrista de Crucifixion y Athanator pues muchos años, y la formación que les había mostrado originalmente. Con esta formación empezamos a tener pues una serie de conciertos interveredales, podemos decir así, gira interveredal. Era lo más internacional. Sí, era lo más internacional que podíamos, pero visitamos muchos pueblos. Estuvimos en Río Negro, estuvimos en Marinilla, estuvimos en Andes. Estas foticos son de Andes. Ese concierto para mí fue muy bacano también. Estuvimos con Holocausto y Antagon, y fue como el debut de Juanito, por eso lo quise poner. Y fue un parche muy bacano también, porque las bandas nos uníamos, cada uno ponía un amplificador, una batería o algo, lo que fuera, y nos íbamos juntos a un pueblo, tocábamos. ¿Cómo? ¿Qué edad tenían? Ahí tenía, pues mira este pollito, tiene como 19, 20 años, más o menos, eso teníamos. Entonces es muy bacano. De hecho, hace poco, y vuelvo al paralelo, invité a Murmur y a Revenge a que hiciéramos lo mismo. Hey muchachos, vámonos pa' Andes, pero nosotros, o sea, no que nos pongan el tapete rojo, no, vamos y hacemos el toque, y la gente en los pueblos agradece mucho eso. Entonces estamos inclusive retomando estas giras interveredales ahora después de 30 años. Entonces fue la siguiente producción, fue un sencillo, un 7 pulgadas. Tuvimos que vender la batería que teníamos de cuero en ese momento, que habíamos hecho una rifa para poderla comprar, pues la tuvimos que vender para poder prensar el sencillo. Este sencillo hoy día es bastante complejo de conseguir, sacamos unas 1000 copias, después de 30 años son bastante escasas. Ahora dan 300, 500 mil pesos por un disco que costaba 2.000 o 3.000 pesos hace 30 años, pero... El dólar. Sí, pero pasamos, digamos que la tarea que me puso Juan en esta exposición es hablar un poco del paralelo con la escena. Ya contábamos con estudios de grabación, y en este caso fue Estudios Arabanda. Federico Habichuela, que lo conocíamos, él fue guitarrista de Crión, fue productor de Quimosis y tenía una grabadora de 8 tracks de carrete muy bacana, y ahí hicimos esa producción. Luego siguió este casetico. Esto es la carátula de un caseto que llamamos Involución, porque para nosotros fue como retroceder. Teníamos un demito, hicimos un sencillo y después nos devolvimos otra vez a un cassette. ¿Por qué el cassette? Porque resulta que la pastica esta que acabamos de mostrar, el sencillo,
digamos que tuvo muy buena acogida y la gente preguntaba pues por la música y nosotros teníamos los recursos para grabar algo más, algo superior a lo que ya habíamos hecho. Entonces para mí eso fue como devolvernos, pero también fue como atender un poquito a los que nos seguían en el momento y grabamos ese demito con mejor tecnología. Ya yo estaba trabajando con sonido en ese tiempo y un amigo me alquiló una consola y unos micrófonos y ya pudimos hacerlo. Si bien fue en live session, lo pudimos hacer con toda la banda microfoneada y pues tuvo un sonidito mucho más decente. Este demo, esa banda que la última foto que les mostré tuvo unas transformaciones y ahí entró Enrique Ramírez y John William Castro. Y esta grabación la hicimos, pero no fue muy difundida. Sacamos algo así como 100 casetos de esto. También es, digamos, un material bastante escaso de conseguir. Fue un periodo, digamos, oscuro en el mal sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Fue un periodo de transformación de la banda que muchos en la escena no aceptaron. Porque, por ejemplo, el logo cambió. Ven el logo ahí como más alterno. Fue esa época de los 90 y mi bajista Enrique Ramírez pues estaba muy influenciado por todos esos cambios y él decía, no, qué pereza lo oscuro, qué pereza la muerte, qué pereza las calaveras, hagamos algo más divertido. Entonces él quería convertir a Athanator como en el Anthrax de Medellín. Cada nos hace salir de mochos pues y si ustedes buscan en YouTube, sí, si buscan en YouTube van a encontrar un concierto en el Carlos Vives donde él sale con una cosa llena de colores y eso generó cierto rechazo entre los seguidores más radicales de la banda. Entonces este demo de hecho se llamaba, miren el nombre, Diciembre 31, porque nosotros consideramos que la tortura de los marranos el 31 de diciembre era una cosa bastante asquerosa, entonces por eso pusimos el nombre, una cosa que no tenía como que nada que ver con la otra, pero era algo chistoso y afortunadamente no fue muy, ¿cómo se dice? Un concepto que evolucionó mucho. Ahí se quedó la cosa. Athanator por fin graba su CD, su primer CD en el 2000. En el 2000, acá recopilamos un par de canciones de los demos anteriores, se regrabaron y más 8 temas nuevos. Aquí ya involucramos el inglés, empezamos a trabajar en inglés. Fue, digamos, la tendencia que a partir del 98, 99 se empezó a ver en la ciudad, que las bandas empezaron ya tenían acceso y conocimiento al inglés y a plataformas que le permitieran traducirla de mejor manera. Entonces empezamos también con el tema, también con un poco buscando la internacionalización de la banda. Este disco fue prensado por un sello independiente que se llamaba Black Arts, de un muchacho que vendía pollos. Vendía los pollos y con eso financiaba lo que prensaba. El King Gallego no. El King Gallego de Andes también, exactamente. Black Arts Production, en un ejercicio con quien empezó a producir Athanator en el 2002, que fue guitarrista de Equimosis. Nos parchábamos a ensayar y en una borrachera dijimos, ¿cuál es la banda más chimba, weón? ¿Qué hay? Slayer, weón, es lo más chimba, weón. Entonces dijimos, vamos a dar un tributo a Slayer. Y hicimos un tributo a Slayer, lo grabamos para nosotros y Piedad Castro, la de Fértil Miseria, decidió sacarlo en casetico. De hecho, en estos días vendimos el último cassette que había en existencia de esta producción y fue un tributo a Slayer. Ahí salieron 2 temas de lo que iba a ser la siguiente producción de Athanator, que es el Heart of Blood. Para mí, este ha sido un disco que ha marcado el antes y después de Athanator, porque en este disco involucramos a un productor musical, cosa que incluso a hoy muy pocas bandas hacen, porque uno compone la música con sus compañeros de banda, la prensa y sale. Acá teníamos una visión de un músico profesional analizando lo que la banda hacía y la mejoraba teóricamente, porque igual el tema de la música es muy subjetivo. Nada más mirábamos la banda que ganó este concurso mundial para ir a tocar a Wacken,
una banda de japoneses que pues que quién va a superar a los asiáticos, por Dios. Ya lleva 2 años consecutivos ganando Japón y no es por nada gratuitos, ellos son impresionantemente brutales, pero a veces incluso bandas más simples, por ejemplo, hablemos del Celtic Frost o todo lo que ha hecho Tom Warrior en su carrera, tiende a ser muy minimalista pero de mucho impacto. Entonces la música tiende a ser muy subjetiva a la hora de ser creada, y acá cosas que eran muy minimalistas pasaban por un proceso de producción arduo que era más o menos de 1 año, y este fue el primer disco bajo la mirada de un productor externo. Fue prensado en Alemania, fue prensado en Colombia y en Estados Unidos por un sello de una artista como llamada esa señora. Y, exacto, pero nunca supimos, eso fue una cosa toda extraña con ese disco, si está rodando en Estados Unidos, nos robaron y nos dimos cuenta. También fue nominado a los London Music Awards como mejor disco de metal a nivel mundial. No lo ganamos, pero nos nominaron. Y sí, la verdad en su momento ya empezó a mutar un poco la banda. Este es Enrique Ramírez, el de que les hablaba, que nos quería volver atrás, menos mal no lo logró. Aquí ya Eder Zapata ingresó en esta etapa, y ahí vemos a La Gallina, que es el baterista de Nepentes. Él estuvo un tiempo con nosotros y con él empezamos la producción del siguiente disco, que fue el Perfect Enemy. Perfect Enemy también es un disco que pasó. Bueno, quería mencionar que el disco anterior lo fuimos a grabar al estudio del PES. No sé si algunos conozcan el estudio del PES, y en ese momento era bastante costoso grabar. Estoy hablando que en el 2002 más o menos costaba 3 millones de pesos una grabación. Ahora siguen costando 3 millones de pesos, pero es por la cantidad de tecnología y cantidad de ofertas que hay. Antes era muy complejo hacerlo. Para este álbum la banda decidió que todo lo que recogiéramos en concierto, hicimos algo así como una cooperativa, todo lo que recogíamos en los conciertos lo metíamos en una cuenta y nadie lo tocaba. Entonces era una arca comunal y decidíamos qué hacer con eso. Invertimos en un estudio de grabación, digámoslo así, en la propia casa donde ensayábamos, pues compramos los equipos, y este fue un disco que grabamos ya. A partir de este momento la banda empieza a autoproducirse a nivel sonoro, pero José Uribe sigue siendo el productor musical. Vemos que las cuerdas siguen igual. Cambiamos al baterista porque Nepentes empezó a tener una picada importante a nivel en la escena, y le consumía mucho tiempo a La Gallina, a Juancho, estar con los 2 grupos, y pues entonces él se retira de la banda, e involucramos a Repe, que fue baterista de Antártica. De hecho, ahorita que el proyecto volvió, él está ahí, y con él grabamos el siguiente álbum, que fue El Arquitecto del Desastre. Fue el primer disco que salió en un formato CD-DVD a nivel de metal. Pues ya había, ese formato ya existía, digamos, en Colombia, pero en otras músicas. Este es el primero que sale con un DVD, pues ahí donde se tienen videoclips, entrevistas del grupo, y obviamente pues la música que hicimos ahí. Fue un disco que nos valió recorrer mucho Colombia. Prácticamente con los 2 discos anteriores pudimos visitar los principales festivales de Colombia. Y después de este disco pasó un tiempo bastante complejo para la banda, de muchos cambios. Esta foto yo la quise traer porque este fue un sueño que tuvimos en un momento X, de tener 3 guitarras como las tienen hoy Iron Maiden, que tiene 3 guitarristas, y solo se dio en un concierto. Tocamos como 3 temas con Juan, pero finalmente él se retiró de la banda. Juan, esos 2 calvitos que ven ahí son los 2 guitarristas que históricamente ha tenido Thanator. Pero resulta que Eder se salió, Juan entró, luego volvió Eder y Juan se salió. Queríamos que siguieran, pero no se dio el espacio. Con esa formación nosotros, seguite ahí, Alberto, produjimos este disco que se llama El Memento Mori, con una disquera que ha sido
una de las más importantes, si no la más importante a nivel nacional, pero que actualmente hemos tenido algunas dificultades con el hombre, pero como todo, después del aprendizaje nos damos cuenta que tal vez lo mejor es uno autoproducirse, y ahorita a nivel mundial yo creo que esa es la recomendación para todas las bandas, porque es que las disqueras no son las disqueras que de hace 30 años. Lo más viable para un grupo es autoproducirse, sacar su disco, vender su disco, promocionarse uno mismo, porque finalmente las disqueras tampoco quieren perder, y terminan usando el nombre de la banda para sacar unos discos, pero te terminan cobrando la producción. Entonces eso así pues se vuelve como muy complejo. Un disco en el que empezamos a retomar nuevamente el español. Aquí hay ya dos temas en lengua castellana que tuvieron mucha acogida, lo que nos puso a pensar en si era viable continuar con el inglés o no. De manera paralela yo estaba trabajando con Ultraviolence, y vimos en su primera etapa que unas composiciones que empezamos a tener propia en español estaban cogiendo incluso más fuerza que los temas de Athanator. Amigos cercanos me decían, uy, pero Ultraviolence se le está montando a Athanator. Tristemente pasó, eso es otra historia, pero la banda no siguió componiendo temas propios, se dedicó solo a los covers, y ya entonces nos llegó la pandemia. Y un clic solamente, Alberto, uno, eso, nos llegó la pandemia, y en la pandemia pues para, digamos, mantener vivo al grupo, nos dedicamos a regrabar las canciones que vieron en esas dos primeras diapositivas, en los dos primeros demos. La regrabamos como pudimos en pandemia, ellos en su casa, de pronto nos encontrábamos con protocolos de bioseguridad en el estudio. La grabación ustedes la escuchan de este disco y van a ver que cada tema tiene una diferenciación sonora, y es por lo mismo, porque se grabó en todo un año, entonces los micrófonos se movían, y si bien eso no, estéticamente a mucha gente no le puede gustar, a mí me parecía interesante registrar el momento, que fue la dificultad que fue hacer un disco en pandemia. Y era imposible tener 12 meses un micrófono quieto, porque en sonido, cuando ustedes graban, si ustedes medio mueven el micrófono, el sonido cambia radicalmente. Entonces pues tratamos de que fuera muy homogéneo, de hecho es relativamente homogéneo, pero sí hay unas diferenciaciones sonoras, especialmente en la guitarra. ¿Cómo ven? Un clicito, Alberto. ¿Cómo ven? Esa carátula es un autotributo que hacemos al inicio de la banda. Este fue el dibujito que hizo Giuseppe por allá en 1989-90, y ya esta fue una reinterpretación de un artista en óleo, que terminó siendo finalmente la carátula del disco. En la parte de atrás está la iglesia de Manrique, que fue el barrio que nos vio crecer. Y ¿cómo? Igualito. Sí, es la iglesia donde yo estuve en los Scouts, ya íbamos todos los fines de semana. Entonces era muy parchado. Yo adoro esa iglesia también, hay muchas cosas muy significativas a nivel personal, pero fue el barrio en el que creció Athanator es de Manrique. Entonces, como ven, es una especie de autotributo que hacemos a la música con la que crecimos, la música que inició la banda. Muestra los 10 temas Génesis de Athanator. Y curiosamente pues tuvo, yo no sé si por tal vez la melancolía, el tema del histórico, tuvo muy buena acogida, y pues nosotros decidimos, vamos a seguir un disco con el corte de esos temas, es decir, de esos temas regrabados. Y entonces nuestra última producción, que ya están estos patos, aquí vemos a Andrés Jeter, que Eder Zapata se salió en medio de la grabación del último disco que te pasé ahorita, que se llama Thanatomorphosis. Pues su nombre yo creo que es bastante diciente, porque hay un cambio, hay una metamorfosis de la banda significativa, empezando por uno de sus miembros, que ya lleva más de 15 años en la banda, y en medio de la grabación él decide retirarse.
Esta es la hora que no sabemos por qué. El man simplemente en el WhatsApp nos dice: muchachos, por motivos personales me voy de la banda. Y ahí mismo sale el mensajito: Eder salió del grupo de WhatsApp. Así fue que se salió. Entonces, muy respetable. De todas maneras, conservamos muy buena amistad con el hombre. Él dejó lo que había construido con nosotros ahí. Terminamos el disco con Jeter, quien es guitarrista de Disaster. Y bueno, ya llevamos un par de conciertos con él. Mostraba ya la caratulita Alberto. Esta es la carátula del último disco. Sus textos son basados en la metamorfosis de Kafka. Es un concepto, es un libro que tiene, digamos, muchas percepciones. Es decir, acá nos podríamos tomar horas hablando de ese libro, pero para nosotros es muy significativo por lo mismo, porque primero muestra ciertos cambios que se basan en retomar la génesis de Athanator después de 30 años. Entonces es como un círculo que hacemos. Ahí lo mostré con la carátula anterior. Y ya pues no está con nosotros José Uribe, quien fue productor musical de la banda tanto tiempo, porque él fallece de un paro cardíaco en España, y no seguimos trabajando con un productor externo. Afortunadamente nos dejó muchos conocimientos y mucho de eso se ve reflejado en lo que en el disco está. De hecho, hay una canción que se llama Alienado. Esa canción fue compuesta por José Uribe hace 30 años en una banda que tenía con el bajista, que se llama Agnosis. La banda se llama Agnosis, y el demo se llama Cementerio de Sueños. Ahí hay un instrumental que se llama Agnosis, y con ese mismo nombre quisimos hacerle tributo a José en este disco, y ahí está pues esa canción. También fue grabado en los estudios de Athanator, un ejercicio que además ha servido como espacio y plataforma para muchas bandas en la ciudad, porque el estudio, si bien yo no lo promuevo, no lo divulgo a muchas voces, finalmente, vea, llegaste en el momento oportuno que estaba mostrando la carátula. Que estamos planeando un video con esta belleza que en este momento ingresa. Estamos planeando un video precisamente hablando de la metamorfosis de Kafka. Entonces esperamos tenerla en el proceso de diseño y de trabajo audiovisual. Y esa es, de una manera muy resumida, la historia de Athanator. Yo no sé si hay alguna pregunta, porque creo que aquí ya lo hice lo más pronto que pude. No, parce, muy interesante tu historia, la verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.